Ahora que ya hemos hecho una conclusión razonable, que más allá de lo natural existe lo sobrenatural y existe esa dimensión que el que vive ahí, reside ahí o existe ahí puede ser llamado Dios. No hay nada que nos pare de decir esto. Así que para el tiempo que llegué a esta conclusión, estaba listo para tomar el próximo paso. ¿Cómo puedo identificar a este Dios? ¿Podemos identificar a este Dios? Pero antes de esto vino alguien y me dijo, nadie puede saber la verdad. Y me lo explicó de esta manera. ¿De qué lado de esta mesa está este puntero? Bueno, para mí es el derecho. Y para ti será el izquierdo, porque estás del otro lado de la mesa. Así que el derecho puede ser izquierdo y el izquierdo puede ser derecho, dependiendo de qué parte de la mesa estés. Así que, ¿cuál es este lado de la mesa? Bueno, si estoy de este lado es este lado, y si estoy de aquel lado es aquel lado, y si estoy de aquel lado, este lado es aquel lado, y aquel lado es este lado. ¡Wow! Entonces él dijo, ¿entiendes? No puedes decir este lado es aquel lado, y ni siquiera puedes decir derecha o izquierda. Todo es relativo. Este es el concepto del relativismo, el cual dice que no existe la verdad absoluta y cada declaración hecha solo es relativamente verdad. Cada declaración. Bueno, tuve que ver esto, porque si cada declaración solo es relativamente verdad, entonces nunca llegaría a un lugar donde diría que esto es esto y me gustaría seguirlo. Entonces, tuve que analizar a lo que se llama relativismo. Las otras palabras que utilizan es subjetivismo, otros utilizan la palabra postmodernismo y otros dicen deconstruccionismo. Palabras grandes, pero el concepto es el mismo. Lo que ellos quieren decir es que no existe algo que sea verdad. En otras palabras, tú puedes decir lo que quieras y yo puedo decir lo que quiera, incluso si estamos diamétricamente opuestos. Bueno, puede que ambos estemos en lo correcto. Se escucha bien, por un lado, pero tenía que analizarlo. Así que aquí tengo una declaración por David Trueblood. No existe un estándar objetivo por el cual la verdad es determinada. Así que la verdad varía con individuos y circunstancias. Otra declaración por Paul Feyerabend. Solo hay un principio que puede ser definido sobre todas las circunstancias y en todas las etapas del desarrollo humano. Este es el principio de todo es válido. Así que todo es válido. Otras palabras que podemos utilizar para todo es válido es... Bueno, todo es aceptable, ¿verdad? Y si todo es aceptable, entonces también podríamos decir que todo es aceptable. O sea, nada no es no aceptable. Todas las declaraciones son solo relativamente verdad. Bueno, tuve que escribirlo. Y aquí está. Toda la supuesta verdad es solamente relativa. No existe algo que sea una absoluta verdad. O podemos utilizar otra palabra, verdad absoluta. Bueno, ¿se acuerdan del teorema de Kurt Gödel? Así que ninguno de nosotros podemos confiadamente decir verdad absoluta. No podemos. Pero eso no significa que no podamos tener conclusiones razonables y decir que esto es posiblemente un hecho sobre algo. Así que tuve que definir qué queremos decir con verdad absoluta. Debería haber un punto de referencia en nuestra existencia. Así que esta es mi definición y de hecho la encontré. Y dice, verdad absoluta es aquello que es válido para todas las personas, todo el tiempo y en todos los lugares. Ahora, esto no es lo absoluto de la entidad del otro lado que lo ve todo. Esto se refiere a nuestra existencia, a nuestra comunidad, o sea, a nuestro mundo. Esta es una buena definición. Aquello que es válido para todas las personas, todo el tiempo y en todos los lugares. Así que tuve que examinar el relativismo. Un lado dice que no existe una verdad absoluta, o sea, para nada. Y el otro lado dice que sí hay verdades que podemos utilizar como puntos de referencia. Así que tuve que examinar al relativismo. ¿Se acuerdan de la frase todo es válido?
todo es aceptado? Tuve que escribirlo. Todo es aceptado. Pero ¿cuál es el significado de todo? ¿Hay algo que quede afuera? No, nada queda afuera cuando usas la palabra todo. Así que por ende, utilicemos a esa palabra. Si todo realmente significa todo, entonces tienes que incluir verdades absolutas. Sin verdades absolutas, siendo parte de esto, realmente no puedes decir todo. Por ende, cuando el relativismo dice todo es válido, se ha destruido a sí mismo al admitir verdades absolutas. Aquí tenemos otro punto. ¿Lado izquierdo o derecho? O sea, sin una definición fija. Ahora, tomemos esta frase y utilicémosla en una frase completa. No hay definición fija en ninguna palabra que utilizamos. ¿Sabían ustedes que esta sentencia requiere de definición fija para que me diga cuál es su significado? En otras palabras, el relativismo se sienta en una verdad fundamental y absoluta y trata de tumbar la verdad absoluta. Es como que te sientes en una rama, tomes tu machete y la cortes. ¿A dónde vas a ir tú? Eso es lo que hace el relativismo. No hay significado absoluto en nada y sin embargo utiliza un significado firme para decirlo. ¿Qué tal la tercera? El tercer punto. Aquí tenemos una conversación entre dos individuos que están tratando de decidir si el hombre realmente fue a la luna en los 60, o sea, en los 1960. ¿Fue el hombre a la luna? El prefacio a esto sería una declaración que ahora nosotros haremos. Si todo es relativamente verdad, entonces todo también es relativamente falso, ¿verdad? Wow. Esto abre nuestros ojos. Así que todo en la Tierra es relativamente falso. Entonces, ¿para qué iría a un colegio o universidad? Quizás el profesor te esté engañando porque todo es relativamente falso. De todas maneras, así va la conversación. Si todo es relativamente verdad y también todo es relativamente falso, si uno de los hombres dice, el hombre sí fue a la luna, y el otro dice, no, solo fue filmado en un estudio. Fueron a Arizona, ¿sabes? Donde hay un desierto y muchas rocas. Aparenta ser la luna. El otro dice, pero yo lo vi en la televisión. TV, como te dije, fue hecho en un estudio. Pero fue la noticia principal de los periódicos. Bueno, las noticias de los periódicos puede que sean verdad, pero también puede que sea falso. Oye, mi profesor me dice que la noticia de los periódicos es válida. Bueno, tu profesor quizá esté diciendo la verdad, pero también puede estar equivocado. Pero mi papá dice que el profesor tiene buena credibilidad. Puede que tu papá tenga razón y que esté equivocado. ¿Estás hablando de mi papá de esa manera? Yo conozco a mi papá. Sí, es verdad. Puede que conozcas a tu papá y puede que no. ¿Ahora estás hablando de mí de esa manera? Yo sé lo que está en mi cabeza. Eso es verdad. Puede que sepas lo que está en tu cabeza y puede que no. Mira, ¿qué tipo de conversación es esta? Por favor, ¿podrías parar de hablar de esta manera sin sentido y tonta? Por favor. Está bien, voy a parar. Pero eso no significa que voy a parar. Sonríe, ríete si quieres. ¿Pero se dieron cuenta de algo? La primera pregunta era, ¿fue el hombre a la luna? Y cada pregunta y respuesta consecuente los llevó cada vez más lejos de la pregunta y luego de una serie de preguntas era imposible para ellos regresar a la pregunta original. En otras palabras, si el relativismo es la norma, lo cual en sí mismo es un oxímoron, entonces lo único que puedes tener son preguntas que nadie entiende y nunca tendrás una respuesta válida en este planeta. Así que el relativismo realmente no llenaba las expectativas de confiabilidad. Yendo hacia atrás, ¿saben cómo se llama esto? Se llama regresión infinita. Nos alejamos de la respuesta de una cosa
y luego a otra, y luego a otra. Así que el relativismo te puede llevar a una regresión infinita. Así que aparenta que cualquier sugerencia del relativismo es autocancelada o no existe una verdadera afirmación, sino que aparenta ser un anuncio vacío. Esto es precisamente lo que entiendo que el postmodernismo representa, un estado de ánimo, ni siquiera una filosofía, ni una declaración en la cual has pensado, solo un estado de ánimo, una moda. Decir que es verdad, que nada es verdad, es intrínsecamente, no tiene sentido. La misma declaración, no hay verdad absoluta, es una verdad absoluta. Solo hay un principio del cual puede ser defendido en cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano. ¿Qué es esto? Esto está declarando una verdad absoluta. Así que el relativismo se sienta en una verdad absoluta y luego dice que no existe. En otras palabras, el relativismo no aguanta escrutinio. Así que el relativismo no es algo que una persona puede apelar para alguien que quiere tomar sus decisiones basados en pensamientos razonables y racionales. Así que sí hay un punto de referencia y sí existen las verdades absolutas que me pueden ayudar a continuar en la búsqueda de la identidad de este Dios. ¿Han habido personas que han descrito lo que ellos llaman Dios? Sí, las encuentran en las escrituras antiguas. ¿Y qué significan antiguas? En el pasado distante. Así que miré a las literaturas antiguas y esto fue lo que encontré. Ay, la lista sigue y sigue y sigue. De hecho, lo que ve en la pantalla solo es una parte de la lista. Wow, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a identificar cuál está equivocada y cuál es la correcta? Ni siquiera múltiples vidas serán suficientes para corroborarlas a todas. En ese momento me quedé desesperado. Pero me di cuenta que cuando estás solo e intentas hacerlo solo, es prudente ser humilde y buscar ayuda de alguien más. Así que empecé a preguntarle a otros qué pensaban de esta larga lista. Y mientras hablaba, las personas automáticamente gravitaban en dos campamentos. Campamento número 1. La respuesta fue, es cierto, hay una larga lista. Pero no te preocupes mucho por eso. De todas ellas, solo hay una que es correcta. La mía. Así que, si escoges la mía, vas a estar bien. No te preocupes por los demás. A esto se le llama exclusivismo. Exclusivamente correcto. Esta, la mía. El otro campamento respondió de esta manera. Oh, sí, hemos visto esta larga lista. Pero no tienes que preocuparte para nada de esta lista, porque todas ellas son solo diferentes caminos que llevan al mismo destino. A esto le llamamos pluralismo. Plural, más de uno. Así que, ¿cuál de las dos es? ¿Exclusivismo o pluralismo? Decidí echarle un vistazo al pluralismo primero. ¿Por qué? Porque si esa estaba bien y era correcta, aguantaría el escrutinio, bueno, me quedaría donde estaba. No tenía que continuar con mi búsqueda. Me siento bien donde estoy, mi camino llegará a la meta y el camino de otro también lo llevaría a la meta y no tendría que buscar nada más de lo que ya tengo. Así que miré al pluralismo y esta es su definición. Todas las religiones te llevan a Dios. Ellas solo son diferentes caminos, pero el destino final es el mismo. Aquí está una cita. Dios está en el mundo, pero Buda, Jesús, Muhammad están en sus pequeños armarios y deberíamos agradecerles, pero nunca regresar a ellos. Este es un dicho zen. Para entender a Dios, tienes que escuchar a Jesús, Muhammad y Buda. Pero no te preocupes por los nombres. Escucha más allá de ellos. Escucha la respiración de Dios. Suena bien místico y todo abarcador e inclusivo. Y era bien, pero tuve que mirarlo con más detenimiento. Como dije, tenemos que pensar críticamente de cualquier declaración sin importar de dónde provenga.
Así que el pluralismo reconoce no solo la existencia de otras religiones, sino también su valor intrínseco como iguales. Saben que si declaran al pluralismo como la verdad, tienen que declararlo de esta manera. Todos son caminos iguales. Y si no, si dices que no son iguales, entonces naturalmente preguntaría, ¿cuál es el mejor? Entonces, esto nos llevaría al exclusivismo. Así que, dices que el pluralismo es lo correcto, entonces tienes que decir que de hecho todos los caminos son iguales. No solo son válidos y aceptados, sino que son iguales. ¿De dónde la gente obtuvo esta idea? Realmente estaba ahí en las Escrituras, así que lo que hice fue ir a las mismas Escrituras, y esto fue lo que encontré. Esto es lo que las escrituras del hinduismo declaran en el Bhagavad Gita. Yo, queriendo decir Krishna, la persona que está en el dibujo, yo soy la meta, el apoyo, el maestro, el testigo, la casa, el abrigo y tu mejor amigo. Yo soy la creación y la aniquilación, la base de todo, el lugar de descanso y la semilla eterna. Y de la introducción del Bhagavad Gita, estas son las palabras: que solo exista una escritura para todo el mundo, Bhagavad Gita. Que solo exista un Dios para todo el mundo, Shri Krishna, un himno, un mantra, una oración, la canción de su nombre. Y de las escrituras islámicas en el Corán, en el versículo 255, capítulo 2, dice: Allah, no hay otro Dios sino Él, el viviente, el autoexistente, el sustentador de todo. Suyas son todas las cosas en los cielos y en la tierra. Su trono se extiende sobre la tierra. Él es el más exaltado, el supremo. Esto está supuesto a ser uno de los regals o versículos de coronación en el Corán. Budismo, este señor, queriendo decir Gautama Buda, es ciertamente el Arhat. Un Arhat es alguien que ha alcanzado el nivel más elevado de iluminación, completamente iluminado, perfecto en su conocimiento y conducta, bien ido, conocedor del mundo, insuperado, maestro de hombres para ser domados, maestro de dioses y hombres, el Buda, el Señor. ¿Ven un patrón? Cada uno llamándose a sí mismos el único camino. El judaísmo, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios. Yo soy Jehová y no hay otro. Firme y fuerte. Esa es su declaración y no hay otro. Cristianismo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Estas 5 religiones hacen una fuerte declaración en sus escrituras, que ellos son el único camino, sin preguntas. No había equivocaciones, sin peros ni dudas. Eso es lo correcto y nada más. No solo dijeron eso, sino que se atrevieron a decir que ellos estaban en lo correcto y los demás estaban equivocados. Consideren estas declaraciones. El Buda mantuvo que esta creencia en ser autoeterno o alma eterna es una de las más grandes mentiras mantenida por los hombres. ¿Saben a lo que se está refiriendo? Se refiere a la doctrina hindú de la reencarnación del alma. Los hindúes creen que en la realidad somos pedazos de conciencia rodeados por un cuerpo. Cuando el cuerpo muere, la conciencia, que es conocida como Atma o el alma, se mueve a otro cuerpo. En otras palabras, usted migra del cuerpo muerto a uno vivo. ¿Y qué es lo que Gautama Buda dice ahora que es un Buda? Él dice que esa es la mentira más grande mantenida o creída por los hombres. El judaísmo dice: y entendáis que yo mismo soy, Dios hablando, Yahweh. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Con solo una sentencia y eliminó a todo competidor.
Cristianismo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, queriendo decir los verdaderos creyentes. ¿Qué tal el islamismo? Del Corán 62:5. A quienes les fue confiado la carga del Torá y rehusaron cargarla son como burros cargados de libros. Desdichado es el ejemplo de aquellos que niegan la revelación de Dios. ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando de los judíos y cristianos quienes aceptan el Torá o el Torat como la palabra de Dios. Y miren las palabras que está utilizando. Si las niegas, serás un desdichado. Así que cuando mires a esto, estas son las palabras utilizadas. Desdichado, burro, ladrones, engañadores, no Dios. Ahora, si usas esas palabras negativas, ¿cómo puede decir el pluralismo que todos los caminos son iguales? ¿Puedes tener una verdad engañosa? ¿Cómo puede declarar que todas son buenas? ¿Puedes ser desdichadas y buenas a la misma vez? No, no puedes. ¿Cómo puedes decir que eres un burro y es válido? Por decirlo así. No, el pluralismo no aguanta al escrutinio cuando miras a las escrituras y las comparas con sus declaraciones. Así que los códigos escritos, los escritos sagrados por todo el mundo, claramente reclaman exclusividad. Dense cuenta que cuando uno, dos o tres reclaman ser exclusivamente la verdad, entonces todos los demás tienen que ser exclusivos. Y cada sistema de creencias tiene que declarar que ese es el único camino. Así que miré al pluralismo una vez más. ¿Se acuerdan que dicen que todos son iguales? Pero sabían que si tienen que llamar a algo igual que otro, tienen que poseer o referir a un punto central de referencia. Si tú y yo decimos y declaramos que somos del mismo peso, para esto tendríamos que ir a la misma máquina de pesar y pesarnos en ella. En otras palabras, la máquina de pesar se convierte en el centro de referencia. Solo entonces podemos decir que tenemos el mismo peso. Al fin, no tenemos un punto central para las religiones y por ende no es posible decir que una religión es igual que la otra. Segundo, el dicho Zen. ¿Se acuerdan del dicho Zen? El que dice, escúchenlos, pero no se preocupen por los nombres, escuchen más allá de ellos, escucharlos a ellos y escuchar más allá de ellos. Si vamos a las Escrituras y pensamos críticamente, no podemos hacer esto. Por ejemplo, si los escuchamos, si escuchamos a Mohammed, no podemos ir más allá de Mohammed porque él dice que él es el fin. Él es el sello de los profetas y Allah es el único camino. Si escuchas a Jesús, no puedes ir más allá de él donde nadie más, porque él claramente declara que él es la única verdad, el único camino. Así que el dicho Zen está equivocado en el sentido de que puedes escucharlos a ellos y más allá de ellos. Esto no lo puedes hacer, porque cuando los escuchas a ellos, ellos te dirán que no podrás ir más allá de ellos. Número 3. El carácter de este Dios. En otras palabras, el pluralismo trata de decirnos que hay algo llamado el Dios genérico. Y debajo de este Dios genérico están las descripciones que este Dios le dio a la raza humana. Y le dio una descripción a los hindús, otra a los musulmanes, y otra a los cristianos, y a los zoroastrianos, y a los demás. Pero si este es el caso, entonces este Dios genérico no era exactamente honesto. Porque él le dijo a los musulmanes que fuesen fielmente monoteístas. Solo existe un Dios, Allah, un solo Dios. Si este mismo Dios genérico le dijo a los hindús, no solo es uno, hay millones. En nuestra península, de donde yo vengo, la península india, hay millones de deidades, y dioses, y diosas, y demidioses, y semidioses. Así que
hay uno o millones. Entonces va y le dice a los cristianos, no es cuestión de uno o millones de dioses, en realidad son tres en uno. Oye, esto sí que confunde, esto sí que turba las aguas. Así que si decimos que hay un Dios genérico, este Dios genérico o estaba confundido o no estaba declarando lo que es verdad sobre uno ni el otro punto. Así que el carácter de Dios o de este Dios es cuestionable si adaptamos el pluralismo. Así que en el centro de cada religión hay un compromiso intransigente a una manera particular de definir a Dios y lo que no es Dios. Cada religión en su centro es exclusiva. Lo asombrosamente arrogante del postmodernismo pluralista, lo que, en persecución vana de una tolerancia superficial, negocia la pérdida del compromiso más grande de lo que cada religión vive. ¿Y cuál es este compromiso? Es la declaración de que esa religión es el único camino. Ese es el compromiso más grande. Acuerdos, dice Paul Marshall, no pueden ser hechos sin el compromiso substancial de creencias centrales. En otras palabras, si quieres unirlos a todos como alternativas iguales, no puedes hacerlo a menos que elimines creencias fundamentales de cada una de ellas. Y en el momento que hagas esto, has mutilado a cada una de ellas. Así que ya no estás hablando de ellas, sino de una entidad nueva. Así que el pluralismo realmente no aguanta al escrutinio. Cada religión declara que ella es la verdadera. Así que es la exclusividad, no el pluralismo. Pero la verdad es que no hemos salido del bosque todavía. Porque si es el exclusivismo el camino correcto, tenemos a 2, 3, 5, 6, 7, quizás más que declara ser exclusivamente la verdad. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Cuando hay múltiples reclamaciones de ser el único camino. Uno, todas estas están en lo correcto, pero eso es absurdo. No sería razonable. No puedes tener a más de una opción y que sean el único camino. Número 2. Todas están equivocadas. Esto no es absurdo. Es posible que sí, pero ¿cómo decimos que algo está equivocado? ¿Qué tengo que tener en mis manos para decir que algo está equivocado? Tengo que tener lo que es correcto. Tenía que tener la verdad y no la tenía. Entonces, ¿cómo podría decir que algo estaba equivocado? Más aún, si tengo que decir que algo está mal, en realidad tendría que ir a los fundadores, por ejemplo, y decirles que están equivocados. En realidad, ¿tenemos tú y yo la autoridad para hacer esto? Podemos ir, por ejemplo, donde Mohammed y decirle, reconozco que obtuviste tu información del ángel Gabriel en la montaña Hira, pero no creo que sea verdad. ¿Puedes decir esto? O puedes ir donde Jesús y decirle, bueno, a la gente le gusta tu sermón del monte, pero yo pienso que probablemente quizás era, ¿qué? ¿Basura? Uf. ¿Cómo podrías decir esto? Yo no tengo autoridad, no tengo posición, no tengo conocimiento para que yo pueda hacer esto. Más aún, había una cosa que cada religión declaraba, y esto era que más allá de lo natural, existía lo sobrenatural. Sí hay un Dios. Así que, si yo declaro que todos ellos son falsos y están equivocados, tendría que eliminar la misma idea de Dios. Pero no podría ser esto, porque lo aclaramos en la sección anterior. Sí existe, más allá de lo natural, lo sobrenatural. Sí existe Dios. Así que por esta razón, no podía decir que todas estaban equivocadas. Entonces, solo me quedaba una opción. Solo una es legítima y correcta, cuando dice que es el único camino. Batallé con estas tres opciones por mucho tiempo y no fui capaz de encontrar otra opción. Si tú encuentras a otra, por favor, contáctame y muéstrame cuál es esa opción. Pero yo no encontré a otra y hasta que llegue a ese tiempo, tuve que quedarme con la tercera opción, de que una vez
que 5 o 6 declaran que ellos son el único camino, lógicamente, con la información que tenemos en nuestras manos, llegamos a la conclusión de que una de ellas está diciendo la verdad y es legítima y correcta en decir que es el único camino. Esto fue una asombrosa y crucial conclusión a la que llegué en ese momento. Solo hay solo una religión que puede declarar legítimamente que es el único camino. En otras palabras, solo hay una y solo un camino. Señores, esto fue bien difícil de aceptar. No solo me conmovió, sino que también me asustó, porque ¿qué tal si no estoy en ese camino correcto? ¿Me perdería del todo? ¿Cómo buscaría a este único camino? Antes de iniciar la búsqueda, tuve que escribir cuán significante sería declarar que es el único camino. ¿Qué implicaría? Aquí hay unos puntos. Número 1, sería una conclusión a la que una persona neutral como tú y yo llegaría. Solo buscamos y traemos la información y mostraba que solo hay un camino, lógicamente. Destruye el concepto del pluralismo y no podemos volver al pluralismo. En otras palabras, tiene una aplicación fuerte a los siguientes de cada religión. Si eres un musulmán sentado ahí, no puedes apelar al pluralismo porque primero tendrías que negar tu shahada, o sea, tu fe, y a Allah antes de apelar al pluralismo. Si eres un cristiano, no puedes apelar o abogar al pluralismo porque primero tendrías que declarar que Jesús estuvo equivocado. Solo entonces podrías apelarlo. Así que, si eres un creyente de estas religiones, el pluralismo queda fuera. Tendrías que ser exclusivo. Tiene una declaración fundamental, o sea, una declaración básica. Si tú declaras que eres el único camino y te das cuenta de que no eres el único camino, entonces todas tus declaraciones serían cuestionables por causa del fundamento básico. Y número 5 es el motivo a acción más profundo. Permítame darles un ejemplo de lo que quiero decir. Supongamos que fui a mi oficina y mi oficina está en un rascacielos en el piso 40. Fui a mi oficina y me di cuenta que el piso 30 está en fuego. El fuego va hacia arriba, así que va a subir a mi piso. Empiezo a pensar cómo salir. Voy por la escalera, está llena de humo. El elevador parado. Vuelvo a mi oficina y me pregunto, ¿qué voy a hacer? Miro afuera. ¿Puedo saltar? No, no puedo. Desde el piso 40 definitivamente voy a morir. Así que aquí estoy, sin lugar de escape, listo para morir. Y justo antes de que pierda toda la esperanza, un bombero patea la puerta y grita, ¿hay alguien aquí? Sígame por esa escalera, es la única manera de salir. ¿Qué harían? Te apretarías las botas y simplemente lo seguirías. No tienes otra opción. El decir que solo este es el único camino para escapar es la declaración más motivante a la acción. Y esta era la intención de los fundadores de esas religiones cuando decían que su camino es el único. Su intención era que leyeran esas escrituras, lo llevaran al corazón, arreglaran sus vidas conforme a las escrituras, y esto sería el único camino de salida de esta situación, la cual es este mundo. Este es el motivo de acción más fuerte y profundo. También dicta el tipo de búsqueda que ahora vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuán lejos está de sus competidores el campeón mundial de atletismo en la competencia de 100 metros? ¿A qué distancia de los otros? A veces a .001 segundo. Y solo él es el ganador de la medalla de oro, el ganador y nadie más. Así que cuando miremos a la forma en cómo vamos a analizar nuestra pregunta y evaluar las diferentes declaraciones, no vamos a ver a alguien que esté bien lejos o adelante. Si lo está, está bien. Pero cualquiera que esté un poco más adelante de los otros será suficiente. Ese será el ganador
y los otros también pueden competir, y en los puntos en que concuerden con el ganador está bien, y si están en desacuerdo, entonces ese está fuera. El campeón es el que está en lo correcto, como punto de referencia. Pero más importante aún, el punto no es el hecho del que está adelante, ni siquiera es cuestión de ser el mejor. Esto es lo que quiero decir. Si decimos que solo hay un camino, solo uno, y si por ejemplo decimos que estamos buscando por el color correcto de la canica, y solo una canica será el color correcto, así que tengo en mi mano 2 canicas verdes, una canica roja, 3 azules y 4 púrpura. ¿Cuál es el color correcto? ¿Lo entendieron? Lo voy a repetir. Estoy buscando por el color correcto y el color correcto solo tendrá una canica. Así que tengo 2 verdes, un rojo, 3 azules y 4 púrpura. ¿Cuál de ellos es el color correcto? Piénsenlo bien y se darán cuenta que el color correcto es el rojo. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Todos los demás tienen 2, 3 o 4. Y esto es por nuestra declaración de que solo hay uno que es el correcto. Tuvimos que escoger el rojo. En otras palabras, no tenemos que establecer a uno como el superior. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que es único. Y esto sería todo. Así que no vamos a bajar o a subir a ninguno. Solo vamos a ver sus características y ver si hay una que sea diferente a las demás. Pero la pregunta clave realmente es, ¿cómo comparas a manzanas versus naranjas? Esa es la pregunta difícil aquí. Pero esa es la pregunta clave. Porque la verdad es que no podemos comparar a manzanas con naranjas. Si pudiéramos, no podría hacer esa declaración. Solamente comparando las diferentes características de una manzana con las de una naranja no es comparación. La palabra comparación aquí la usamos para probar la una versus la otra, para tomar una decisión. Y este es el significado de comparación. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión? En realidad no podemos si solo miramos a sus características. Sin embargo, ¿hay alguna circunstancia por la cual podamos tomar una decisión razonable que sea aparte de sus características? Aquí está mi sugerencia. Así fue como lo hice. Hagamos un ejemplo. A mí me encantan las naranjas. Y aquí tenemos la opción de una manzana y una naranja en la mesa. Tengo hambre y quiero algo para comer. La manzana es fresca, roja, dulce, brillante y jugosa. La naranja estaba debajo del árbol por 2 semanas y para cuando llegó a la mesa ya había perdido su forma. Tenía parches negros y en el centro de esos parches tenía hoyos pequeños y esos hoyos salían gusanillos que decían, hola. Tú dime a mí, ¿cuál de ellas escogería si realmente tengo hambre? Yo escogería la manzana. ¿Escogí yo entre una manzana y una naranja? Sí y no. Sí escogí entre una manzana y una naranja porque eso era todo lo que había en la mesa. Pero en realidad no escogí entre una manzana y una naranja. Si ese hubiese sido el caso, yo hubiera escogido la naranja, porque amo las naranjas. Pero en realidad no escogí entre la fruta, sino entre la frescura y la pudrición. Y nadie me puede juzgar por haber tomado esa decisión. Así que sí podemos tomar una decisión aparte de las características de una manzana y una naranja. ¿Qué quiero decir? Lo que digo es que en mi búsqueda tuve que buscar por otro factor para poder compararlas. En otras palabras, no miré a las doctrinas,
las filosofías y los principios de cada creencia, y me moví a otro factor que traeré al tema, el cual me ayudaría a tomar la decisión, y esto fue lo que hice. Fui a lo que llamé los factores parareligiosos. Como ustedes sabrán, cada mensaje que declara haber venido del más allá, del cielo, vino en forma de una historia. Cada mensaje. Así que moví mi enfoque del mensaje a la historia en la que el mensaje fue fundada y miraría a la historia, cómo vino, qué se dijo, cuáles fueron los eventos alrededor de esta. Y esto sería el factor que me ayudaría a darle credibilidad, a aumentar o a bajar la credibilidad del mensaje. Así que esto fue lo que hice. Fui a la historia e hice 10 preguntas a 5 religiones mundiales: hinduismo, islamismo, budismo, judaísmo y cristianismo. 3 preguntas serían para las escrituras, para las literaturas sagradas, y 7 a los fundadores de carne y hueso de estas religiones. Esto fue lo que planeé hacer. Haría las preguntas de igual manera a cada una de las 5. Entonces iría directamente a las escrituras o a una fuente amigable de cada una de estas religiones y recibiría la respuesta. No podría contradecir sus respuestas o retar sus respuestas. Lo único que podía hacer era tomar la respuesta y ponerla en la mesa y ver cómo me resultaba. ¿Qué pasaría si preguntara, si simplemente preguntara las preguntas que tenía y recibiría las respuestas de ellos? Esto mismo es lo que haremos en las próximas secciones. Pero antes de entrar en tema, describamos las 5: hinduismo, islamismo, budismo, cristianismo y judaísmo. El fundador del hinduismo no es Visva Maitreya, él es uno de los autores. No existe exactamente solo un fundador. Islamismo tiene a Muhammad, budismo tiene a Buda, cristianismo tiene a Jesús, judaísmo pudiera ser Abraham, David, Moisés, pero el que realmente les dio el Torá fue Moisés. Las literaturas están en la pantalla. No vamos a ver sus literaturas, sino a lo que vamos a extraer de ellas. Antes de entrar en esta parte, encontré algo a los que le llamé factores no únicos o factores únicos entre ellas. ¿Saben cuáles son? Cada religión afirma de ser el único camino. Entonces, para ayudarles o para apoyar su declaración, ellos dirán: mira esto es lo que tenemos que nos hace únicos. Esto es único a nuestra religión. Pero cuando lo escudriñé y miré a las otras religiones, descubrí declaraciones similares en las otras religiones. Así que eran únicas en el sentido de que su declaración, pero no eran únicas porque las otras tenían una declaración similar. Y encontré 12 de estas, entre comillas, factores únicos. Y aquí están. Un mensaje completo, declaran ser un mensaje completo, no solo espiritual, también de salud y de salud mental y salud cívica y todo. Fe y confianza es importante. Número 3, imagen de un Dios salvador. Número 4, encarnación. Dios se convierte en un hombre, un ser supremo. Esta religión es revelada, no creada por hombres. Número 7, son más allá de lógica y razón. Número 8, realización, o sea, la experiencia son el método de comprobarlo. 9, la meta es increíblemente fantástica. Las bendiciones son encontradas en esta vida, no tienes que esperar a que llegue el final. Número 11, son universales. Nuestra religión no solo es para los que llaman nuestro nombre, sino para el mundo. Número 12, la presencia de milagros. Estos no son únicos, ellos declaran que lo son, pero en realidad no. Así que los puse aparte porque estos no me ayudarían a encontrar el único camino. Así que con estas palabras iniciaremos la búsqueda.